Bueno, de part de Bayer i de part del meu nom propi, molt agraït a la Unió, molt agraït, per supost, a l'Ajuntament de Betxí, aquesta oportunitat de poder explicar després de 4 o 5 anys d'investigacions el desenvolupament d'aquesta nova estratègia, més que tot perquè, com s'ha parlat d'antiresistències, en aquesta mateixa línia, i en la línia de la sostenibilitat. En el sentit, a més, perquè sabeu que els àcids tetràmics, primer en vigor i després Movento, s'han cancel·lat. Per tant, el problema de les resistències està ahí i en aquest prisma Bayer enfoca una nova estratègia, sostenible, eficaç i fiable. Este és l'objectiu d'aquesta presentació. El ecosistema agrario de los cítricos es un ecosistema tremendamente cambiante. Está siempre en evolución. Y la historia de la citricultura se caracteriza porque ha sido durante muchísimos años una sucesión seguida de etapas. En este sentido, en cuanto a las enfermedades, bajo el prisma de enfermedades y plagas, a mediados del siglo XIX la zoonosis destruyó prácticamente toda la citricultura, puesto que se basaba esta citricultura sobre el pie del naranjo dulce. A los 100 años se tuvo que volver a reescribir la citricultura, puesto que el naranjo dulce se pasó al naranjo amargo y la tristeza, a mediados del siglo XX, solamente en la Comunidad Valenciana fue capaz de destruir más de 40 millones de árboles. Se tuvo que reinventar de nuevo la citricultura. En esta sucesión de etapas las plagas no han quedado al margen y han definido también la historia de esta citricultura. A mediados también del siglo XIX, las dos primeras plagas que azotaron a los cítricos cuando la citricultura empezó con este carácter industrial fueron el cotonel de los cítricos, fijaros, y Coccus asperidum, la cochinilla blanda de los cítricos. Y los 100 primeros años se caracterizaron o escribieron la etapa de la citricultura en cuanto a plagas por el azote de las cochinillas. A estas dos le siguieron piojo rojo de los cítricos, la serpeta, Parvatoria cicici, etcétera, etcétera. Es decir, los primeros 100 años fueron caracterizados por lo que son las cochinillas. A mediados del siglo XX ya llegaron otras plagas, como puede ser la araña roja, aunque en 1950 hacía muy poco daño. Pero más tarde llegaron otras plagas, como es la mosca blanca. En 1985 ya la araña roja fue un problema serio. A medida que las hectáreas de mandarinos crecían en nuestra citricultura, pasó de ser prácticamente no era problema, a pasar a ser un gran problema. A partir de 1985, también el piojo rojo volvió a escribir otra etapa. Fijaos qué fotografía más bonita, que capté un piojo rojo de California, el primer estadio de una hembra que aún no ha esclerotizado el escudo y sigue por transparencia fuerte de la hembra de primera edad. Las dos últimas décadas de la citricultura en cuanto a plagas se caracterizan por la evolución de nuevas plagas que ya conocéis, cotonel de Sudáfrica, varias especies de trip, silas, Pulvinaria poligonata, ácaros orientales. Es decir, en definitiva, fijaos que en los últimos 50 años, 56 años, han emergido 24 nuevas plagas y esto sale un promedio de cada 2 años y 4 meses plaga nueva. Pero esto no es importante. Realmente esto no es lo importante porque desgraciadamente, como os ha definido, creo que ha sido Alberto, Alejandro que no lo ha comentado muchas veces cuando se le han hecho interviews, sobre todo debido al turismo, fijaos qué cosas, ¿no? Van a emerger desgraciadamente nuevas plagas. Pero insisto que esto no es un problema. El problema de la nueva etapa de la citricultura que estamos ya en ella no son las plagas emergentes que están y van a venir, sino cómo tratarlas. Y en este nuevo enfoque también coincido con el enfoque que el equipo de la Generalitat Valenciana
Valenciana, a través del Servicio de Sanidad Vegetal, han publicado recientemente los 35 últimos años de la historia de la citricultura. Es decir, somos conscientes de ello, de la globalización, del turismo, y somos conscientes de que van a emerger nuevas plagas. El problema, debido a las restricciones europeas y las limitaciones del uso de químicos, viene ahora. ¿Cómo hacemos frente? Este es el gran reto. Este es el gran reto para la gente joven, para los viticultores jóvenes, a partir de ahora. Por lo tanto, estamos en una nueva etapa de la viticultura, tan importante como fue la tristeza, tan importante como fue la zoonosis y la evolución de todas estas plagas clave. ¿Cómo afrontarlas? Pues desde los primeros años del siglo XIX, con las fumigaciones cianídicas, luego pasamos a la lucha indiscriminada a través de los clorados, los organofosforados, carbamatos, etcétera, etcétera. Cancelación de los ácidos cetrámicos, que esto va a cambiar totalmente la viticultura, porque si ya desaparecen este tipo de herramientas, las posibilidades de resistencias se elevan. Bueno, hasta que llegó la gestión integrada de plagas y más restricciones todavía con el Pacto Verde que tendrá lugar al 2030. Han desaparecido el 80% de los recursos químicos, quedan el 20% y el Pacto Verde se va a encargar de reducir al 50% este 20% que queda. Por lo tanto, la viticultura necesita un nuevo enfoque en cuanto a la gestión de plagas, de estos fitófagos, especialmente las plagas clave. Bueno, unas fotografías. Bien, esto ya lo hemos comentado. Bayer se hace eco de esta nueva situación y propone, de acuerdo con los 4 pilares fundamentales de la gestión integrada de plagas, su visión personal, después de muchas investigaciones, mucho dinero invertido y muchos años de trabajos, el nuevo enfoque para la gestión de estas plagas. En cuanto al uso de técnicas biotecnológicas, propone el uso de Divinity. En cuanto a la lucha biológica, el primer punto que se tiene que desarrollar es la eliminación al mínimo de los tratamientos químicos, y eso lo dice una persona que está trabajando o ha trabajado 41 años en Bayer. Proponemos la reducción de solamente cuando sea necesario utilizar los químicos y, por lo tanto, potenciar el control biológico por conservación, que en su defecto, desgraciadamente, por tratamientos agresivos, no hay recursos de control biológico por conservación, liberar sueltas inundativas de estos enemigos naturales cuando hiciera falta. Y por último, la intervención química solamente con productos selectivos de estos organismos de control biológico. Esta es la propuesta. No utilizar productos agresivos como último caso, sin utilizar, en el caso de que se tenga que utilizar, que sí que se tienen que utilizar, especialmente para las plagas clave, productos químicos, que estos sean selectivos, respetuosos sobre estos organismos del control biológico por conservación, que están de forma natural o se han naturalizado, estos agentes de control biológico, o bien recurrimos las sueltas inundativas. Y por último, las cubiertas vegetales. Esta mañana ya nos han hablado sobre aquellas cubiertas vegetales, no todas, sino aquellas que sean realmente eficientes, que den hábitat y sobre todo alimentación. Los himenópteros, los parasitoides y los depredadores tienen un sistema bucal mandibulado y necesitan una gran cantidad de proteínas y carbohidratos, porque tienen una actividad frenética. Y por lo tanto hace falta estos recursos, ya que si no los tienen, se queda un desierto y no tienen más remedio que buscar otras parcelas, puesto que si no hay alimentación, les va la vida. Mirad, un anafilus, por ejemplo, esto lo tenemos estudiado muy bien, tiene una esperanza de vida de unos 35 días. El macho se dedica frenéticamente a buscar a la hembra para fertilizarla, y la hembra a buscar al huésped para parasitarlo. Y esto tiene un desgaste energético impresionante de estos 35 días y necesita ese aporte, necesita esa alimentación. Si no la tiene, se tiene que buscar la vida, tiene que ir a otras parcelas, puesto que le da la vida. Por lo tanto, las cubiertas vegetales son, mi opinión, mi modesta opinión, son necesarias e indispensables para el desarrollo y la protección del control biológico o de las sueltas inundativas, puesto que nos han demostrado
biológico, que si hay cubiertas vegetales deficientes, estas sueltas inundativas que hacemos un año, no hace falta repetirles el año siguiente, puesto que los agentes de control biológico que hemos liberado se quedan en la parcela. Gráficamente, y para que se entienda mejor, pues esto sería la propuesta que hace David. Como el pilar biotecnológico con Beniti, las sueltas de biológicos con potencial control biológico por conservación, o hacer sueltas inundativas a través del parasitoide que convenga o el depredador que convenga. Como vamos a hablar del cotonel de los cítricos como primera plaga y una de las plagas más relevantes que hay ahora en la península, pues porque, por ejemplo, en Andalucía y en la región de Murcia, por ejemplo, Planococcus citri está sustituyendo a nivel de importancia al que ha sido desde el año 85, lo que ha sido estos últimos 50 años, el piojo rojo en California, por su importancia, por su extensión y por los daños que están ocurriendo. Por lo tanto, esta plaga que lleva 175 años, que fue la primera en atravesar, regresa con una expresión totalmente diferente. Ese carácter fuertemente agregativo de su dispersión lo hace una plaga realmente muy difícil de controlar. Y desde luego es impensable controlarla a través de tratamientos químicos como el mostrario. Los químicos selectivos, nosotros proponemos el Siganto, desde luego un insecticida de nueva solución de Bayer en cítricos cuyo registro es inminente, y estoy hablando la semana que viene o la siguiente porque el Ministerio ya lo está preparando, y luego reforzado para estas plagas clave por los hidrocóxidos de piojo rojo de California con el biológico Felipe. Dejadme presentar un ejemplo. Y fijaos esa distribución tan fuertemente agregativa de Planococcus citri. Es tremendo. Son casos puntuales, pero allá donde están, de verdad que se hace muy difícil su control. Hicimos un ensayo en una finca en el sur de Alicante, en un entorno Beniti que se ubicó en Beniti el 20 de mayo, y se hicieron dos liberaciones combinadas de un parasitoide, Anaphylus gradinidis y el Cryptolemus nutricia, el 13 de junio y 9 de julio. Y realizamos el ensayo, lo iniciamos 2 días después de la última liberación, el 11 de julio. Tratamos con varios productos. ¿Sabéis cuál producto es el que controló mejor este Planococcus citri? El testigo sinceral. Aquí tenéis el ejemplo. El gráfico representa el porcentaje de frutos que presentan al menos un individuo de Planococcus citri. El trazo verde es el testigo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que los tratamientos que se hicieron 2 días después de las liberaciones impactaron sobre estas sueltas inundativas y no permitieron ejercer el control que libremente entre Beniti y la liberación de niveles naturales fueron capaces de hacer. Y por lo tanto, si al no haber producido variación en el desarrollo del trabajo de parasitismo y la depredación, quedó como mejor producto el testigo. Todo esto es lo que nos animó a estar trabajando y que año tras año veíamos estos resultados. Si lo comparamos con, si lo comparamos con el testigo, con el estándar más agresivo, fijaos la diferencia que hay. Estamos hablando, y fijaos las pendientes de la pendiente de la curva en el testigo va hacia abajo y en el estándar, pues al principio sí que hay un efecto de choque del químico, pero luego es como mejor producto queda indiscutiblemente lo que es el momento que no ha variado el trabajo del parasitismo y de la integración de sus agentes de control biológico. Bien, antes de pasar al desarrollo de esta propuesta, hablar escutamente de lo que es Beniti. Beniti se presenta en estos blísteres, cuya tecnología es la membrana que permite el control de algunas plagas clave mediante la técnica de atracción y muerte. De que las 3 plagas que controla es el piojo rojo de California y las 2 especies de pseudocócidos, el cotonel de Sudáfrica y el cotonel de los cítricos. Tiene depósitos, en donde en un depósito están las feromonas, en el otro la puritina natural, un área de contacto y un área de difusión a la atmósfera de estas hormonas sexuales. Bueno, esto sí que es interesante ponerlo porque estamos viendo que muchas veces nos encontramos con sorpresa de que el manejo del Beniti no se hace adecuadamente de estos blísteres.
Esta sería la manera de activarlos. Sería, o bien se dobla el estaño que protege a los depósitos, la zona de emisión y la zona de contacto, y la cerradura se queda aquí, y muchas veces nos vemos con este desastre, ¿no? ¿Esto qué es lo que pasa? Pues que en el mes o mes y medio después de esta activación, donde están los depósitos no protegidos, pues se secan y pierde actividad. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Entonces, yo voy a comentar los resultados sobre 3 plagas clave, que es el cotoneros cítricos, el cotonero citracido y el piojo rojo de California, que son una de las 3 plagas que por extensión son más importantes de la península. Primero, cotoneros cítricos. Para entenderlo, trabajamos, bueno, con este ejemplo porque hemos desarrollado más ensayos, pero en este ensayo es de la mandarina jacintina, en donde hicimos una serie de tratamientos con estándares, con tratamientos diversos, y esta hectárea, que es el mínimo para que funcione el Divinity, ahí ponemos el Divinity. Y uno de los tratamientos era precisamente esta propuesta, que es el Divinity con silanto y triple. Y además hicimos liberación de enemigos naturales en esta hectárea, para compararlo con el resto de tratamientos y estándares, etc. La cronología de las acciones fue que Divinity lo pusimos el 26 de mayo, cuando corresponde. Cuando corresponde al primer vuelo de los primeros machos de Planococcus city. Sucedieron sobre el 20 de mayo, el 26 colocamos el 20. Los tratamientos químicos lo hicimos el 9 de junio, cuando se presentó el mayor porcentaje de ninfas de primera y segunda edad, que son los estadios más sensibles. Esto corresponde días después, el 26 de mayo. Lo hicimos el 9 de junio. Y luego hicimos liberación de enemigos naturales. En concreto, hicimos 2, 11 de julio y 13 de agosto, y en total utilizamos 2.000 individuos de Anagyrus latinidi por hectárea y 2.500 de Cryptolemus montifieri. Nada más que eso, en todo el año. Muy bien, este es una fotografía de Divinity a los 15 días de haberlo puesto. Todos estos puntos negros son machos de Planococcus city. En ese momento, a los 15 días, Divinity ya se redujo un 82%, porque esto lo cuantificamos con nuestros dispositivos, con fenómenos también sexuales, en las zonas donde no había Divinity y donde había Divinity. Donde había Divinity a los 15 días fue capaz de reducir un 82% la densidad poblacional de los bosques. Pero es que al mes ya no lo podemos cuantificar porque que 10.000, 15.000 machos, probablemente. La reducción fue muchísimo más. Y fijaos la importancia de Planococcus city. No obstante, bueno, está el canal difusor. Y esto es, a finales de junio y principios de julio, el escenario que nos encontramos pese a todo lo que estamos haciendo. Esto es una variedad argentina. Abriendo ese racimo de frutos nos encontramos en esta situación. Dramático. Dramático. Y esto sabemos después de 4 años el por qué sucede este escenario. Mirad, hace unos cuantos años más atrás, cuando arrancábamos, por ejemplo, Onyza sumatrensis, que tenemos aquí, o Solanum nigrum, o Raugia silicífera, que es la última, veíamos que había unas poblaciones de pseudocócidos en su sistema radicular, en la rizosfera de estas espontáneas. Lo primero que pensamos es que si esto ocurre en algunas espontáneas, podría también ocurrir en la rizosfera de los cítricos. Y nos pusimos a trabajar en ello. Montamos una serie de dispositivos, tanto para el Delotococcus daderie, cotonero citracica, como cotonero de los cítricos. ¿Cómo lo hicimos? Pues siguiendo, porque hubo una investigadora en la Universidad Politécnica de Valencia, que es esta amiga Rosa Lercher, en donde inició estos trabajos. Y al mismo tiempo los iniciamos nosotros también, siguiendo sus indicaciones. Tenemos este dispositivo, que son estas bandejas de laboratorio, en donde pegamos una base cromática encolada en amarilla y con un cartucho de feromona sexual para la plaga que sea, ¿sí? Para poner los cítricos o para poner de sustrato. Y eso lo entregamos en el suelo.
pusimos 4, separadas cada bandeja medio metro, de tal manera que la primera estaba a medio metro del tronco del árbol, la segunda 1 metro, la tercera a metro y medio y la cuarta a 2 metros. Lo pusimos en ambas orientaciones del árbol. Esto lo comparamos luego con las trampas aéreas. La sorpresa fue que luego con una cadencia regular de aproximadamente 10 días sacábamos estas bandejas del suelo que estaban selladas con la misma tierra y la sorpresa fue que efectivamente había una población muy importante de cotonet, en el caso de la especie que sea, expresada como machos porque la trampa era sexual y atraía a los machos. Entonces vimos que efectivamente había una población latente muy importante en la rizosfera de los cítricos. De tal manera que hemos sido capaces de por un lado, estudiar su dinámica poblacional y, por otra parte, su dinámica espacial. En cuanto a la distribución espacial, comentar que, fijaos, para Planococcus citri, fijaos que el 90% de la población se encuentra entre medio metro y 1 metro alejado del tronco. El 90%, el 10% hasta unos 2 metros, pero el 90% se encuentra en el primer metro del próximo tronco. Y para el cotonero de Sudáfrica esto es parecido casi igual. Más del 80%, en concreto el 83% está a 1 metro del tronco. Y comparamos además las dinámicas poblacionales. Por ejemplo, esta es la del cotonero de los cítricos. ¿Cómo? Pues de los mismos árboles que teníamos las bandejas en el suelo, poníamos trampas bases encoladas amarillas con la feromona arriba y podíamos comparar la dinámica poblacional del cotonet aéreo en la copa o el cotonet que vive en las raíces de los árboles. Y fijaos, esta es la dinámica. Está expresado, el gráfico está expresado y representa a los machos por trampa y liga. Fijaos, en trazo rojo, en trazo rojo representa la dinámica poblacional de los cotones que están en la rizosfera. Y en verde el que está en la copa de los árboles. Y vemos dinámicas totalmente opuestas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues fijaos, aquí empezamos en el 5 de junio, pero hemos visto que los tratamientos de Planococcus citri y los machos aparecen a mediados de mayo, lo cual quiere decir que de una manera u otra, la dinámica poblacional del Planococcus citri está desde mayo hasta septiembre, de alguna manera, o bien en la rizosfera o bien en la copa del árbol. Lo cual, que para hacer un control en estas zonas problemáticas, tenemos que estar tratando todas las semanas desde mayo a septiembre. Lo cual, ni hay recursos, ni hay disponibilidad, y esto resulta importante. De ahí a que sistemas biotecnológicos, como Vinic, y sistemas biológicos, como son el control biológico por conservación o en su defecto sueltas inundativas, parece que van a ser clave en el futuro del control de estas plagas clave en citricultura. Bien. Esta es la dinámica del control de la plaga, expresado en la propuesta, eliminando lo que son testigos, eliminando lo que son los estándares, los tratamientos comparativos, etc. La gráfica indica el porcentaje de frutos con al menos un pseudocócido, un cotonero de los cítricos. El resumen y aquí toda la cronología de la ubicación del inicio, en el mes de mayo, el tratamiento 9 de junio y las sueltas de julio y de agosto de los animales naturales. Lo importante es quedarse con ese escenario que hemos visto en estas fotografías con el siguiente que vamos. Pero en definitiva es que en 3 meses esta propuesta que hace años ha sido capaz de controlar una terrible plaga que es Planococcus citri, que presenta ahora una agregación fuertemente, una distribución fuertemente agregativa, solamente con un tratamiento. Esta es la propuesta. Y que a los 3 meses es capaz de acabar con la plaga. 6 meses antes de la cosecha. Porque en Argentina se suele recolectar en febrero-marzo. Este es, comparando, por ejemplo, el estándar al porcentaje de frutos colonizados a principio de otoño, es decir, hace unos días, el
resultado es la estrategia de Bayer con diferencias significativas si lo comparamos con un estándar y, desde luego, con un testigo. Es decir, a principios de otoño estamos solamente con el 4% de frutos ocupados, a diferencia del escenario que habíamos visto en junio y en julio. Y en cuanto la última diapositiva de este ensayo es ¿ha sido tratamiento de químico nuevo de Bayer o ha sido los enemigos naturales? Qué duda cabe que ha sido conjunto de los tres efectos. Enemigos naturales y el tratamiento en primera generación. De hecho, por ejemplo, si comparamos, aquí comparamos a cuando mezclamos todas las semanas los frutos, también cuantificamos el porcentaje de frutos que presentaban parasitismo. ¿Cómo? Si habían presentes momias parasitadas o bien estaba la vispita, macho o hembra, de angilos, de parasitoides. O, en su defecto, si había las larvas o adultos de Trichoderma monticelli. Solamente nada de picaduras o puntos dentro, no. Comparamos los resultados del control biológico viendo físicamente que existían estos agentes. Y claramente lo que la estrategia Bayer, junto con el testigo, que el trazo negro, la actividad de estos agentes de control biológico era muy superior a aquellos estándares que impactaban sobre estos agentes de control biológico. Bien, esto es a principio ahora de otoño. Este es el resultado de conforme estaba ahora la Argentina de alto valor. No son fotografías recientes. Esto es los datos que pasaron antes del 20 menos de otoño. Los estudiantes que contratamos a 6 meses de estancia de prácticas no solo podían ver lo que estaban viendo, porque venían todas las semanas, veían que pasábamos de colonias a prácticamente una fruta limpia conforme. Y creía que se habían tratado con productos agresivos, y no, solamente de aquella situación de junio, ahora ha sido con un tratamiento, solo la ubicación de Benito y dos sueltas de enemigos naturales. En cuanto a cotonete de Sudáfrica, se ha empleado la misma estrategia y los resultados de aquí, cotonete de Sudáfrica no tiene esa distribución tan agresива, por lo tanto los problemas no son tan elevados. Entonces, el gráfico representa el porcentaje de frutos ocupados en la estrategia Bayer, el color verde, prácticamente no ha habido ninguna situación de peligro. Este es el porcentaje, este gráfico representa el número de insectos por fruto, y lo comparamos con el testigo. Es decir, un tratamiento con Viniti, la fruta de enemigos naturales, pues fue gracias a la Consellería, lo que se hizo gracias a Maribel de Val, que se hizo punto de suelta de Anatiruta de. Entonces, muestra claramente la eficacia de la estrategia si medimos o a través del número de insectos por fruto. Por último, esta estrategia, además, tiene también sobre el piojo rojo de California. Y estos son los resultados en la misma parcela de Argentina, el mismo ensayo, viendo que el porcentaje de frutos, aquellos frutos que presentan en cosecha a principios de otoño, un escudo por fruto. Pues también la estrategia que proponemos marca diferencias contra estándares reconocidos para el control de plaga y, por supuesto, que sí. Las diferencias son significativas, estadísticamente significativas en cada caso. Y también, en el mismo caso, el piojo rojo de California, si comparamos el número de escudos por fruto, comparando al estándar de testigo. Fijaos aquí, es curioso, el testigo presenta muchos menos escudos que el estándar, y es debido a que en la parcela, además de constatar una elevada cantidad de afitis melinos, además presentaba también una cantidad muy interesante de contabilidad de fatigato, lo cual ayudó al control de forma natural del piojo rojo de California, o en reducir, en este caso, el número de insectos de escudos por fruto. En definitiva, la propuesta de Bayer, muy sintéticamente, es métodos biotecnológicos con métodos bioquímicos selectivos de estos elementos naturales para el control de tres plagas, cotoneros cítricos de Sudáfrica y el piojo rojo de California.
Y esta estrategia, además, tiene actividad complementaria sobre otros fitoplanos, porque en los momentos que actuamos con el tripericonstante para cotoné o para piojo rojo de California, que viene a ser a mediados de junio, de mediados de mayo a mediados de junio, depende de la zona que estemos en la península, tiene actividad sobre 3 plagas también muy interesantes, que son los pulgones, moscas blancas y trips. Aquí no hace falta añadir biológico flipper, porque per se, si tanto, tiene una eficacia muy próxima, al 100%, sobre estos 3 fitoplanos, los pulgones, moscas blancas y el citotrips aurantia. Como conclusiones, decir que la viticultura española estamos evidentemente en una nueva etapa, de todas las sucesiones etapas estamos en una nueva. Las directrices europeas se caracterizan por la limitación de los recursos químicos. Bayer propone una propuesta que nos parece que es eficaz, sostenible y, desde luego, fiable para el control de las plagas, y es sostenible porque además incide en el pilar económico. Y yo creo que, sobre todo, un mensaje para la gente joven es la hora de dar el paso hacia adelante, sin miedo. Yo creo que ya toca al fin la lucha indiscriminada, la lucha química, y hay que pensar con otros recursos. Porque nos los impone. Desde Europa no tenemos más medios. Ahora estamos en Europa, por lo tanto hay que seguir y hay que cumplir las directrices. Gráficamente, en el caso de que me quedan 2 diapositivas, Marta, lo puedo decir que en menos de 30 segundos termina. En el caso de cotonel de Sudáfrica y piojo rojo de California, presentamos gráficamente inicio a mediados de mayo, porque es el primer vuelo que aparece piojo rojo, el primer vuelo de machos de cotonel. No sucede antes, por lo tanto, ¿para qué tenemos que ponerlo antes de inicio? Está emitiendo la feromona sexual de Planococcus citri si no hay machos. Pongámoslo cuando sepamos que está el vuelo, y esto lo dirá la herramienta digital de Bayer PropinView, donde digamos cuando en cada comarca sucede el primer vuelo de Planococcus citri. Entonces, ubicaremos ahí. Realizaremos el tratamiento cuando corresponda, es decir, cuando se presente en la copa del árbol el mayor porcentaje de formas sensibles, que son infras de primera y segunda edad, y si es necesario, porque en los años anteriores no hemos describido los agentes de control biológico que de forma natural están o se han naturalizado en nuestros campos, pues haremos sueltas de enemigo naturales si fuese necesario. Quizá con el control biológico por conservación en muchos casos es suficiente, porque tanto para piojo rojo de California como especialmente para cotonelos cítricos, el complejo solamente parasitario es enorme. Pero para eso hay que cuidarlos un poco. Mantener unas estructuras vegetales, una flora espontánea, que dé hábitat y sobre todo alimentación, y desde luego no destruirlos con atentados químicos en la copa. Luego, si en algún caso aparece mosca blanca, que lo dudo, porque nosotros tiene una acción extraordinaria sobre la mosca blanca, bueno, pues tenemos recursos de citrol, de aceite o por último, en el caso de cotonel de Sudáfrica, el primer vuelo es mucho antes, siempre lo solemos recomendar antes de fallas, la ubicación del inicio, porque sucede el primer vuelo, que lo demostró Vicky Martínez en su tesis doctoral, y se sigue manteniendo esta pequeña población de marzo. Por lo tanto, conviene ponerlo y lo demás es idéntico. Y si esto lo repetimos, al no utilizar ningún producto agresivo, al año siguiente podemos tener este escenario. Y controlar estas 3 plagas clave con Viniti y con Xylantol, realmente esto es sostenible. Nada más y muchas gracias por su inmensa atención. Muchísimas gracias, José María. Has oído la campanita, pero han sido 2 o 3 minutos.